Vamos a hablar sobre el combate naval de Iquique, ¿no? Estamos con nuestro amigo el capitán de navío John Rodríguez. Bienvenido, John, al programa una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ya tú eres casi co-conductor de Embarcados. No, que se han juntado varias efemérides y ustedes son los especialistas. Muchas gracias. No, y mi amigo el técnico segundo, William Chamorro. ¿Cómo estás, William? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Dale. También. Bueno, contarles para que nuestros amigos oyentes conozcan este episodio del combate naval de Iquique. Mi estimado John, cuéntanos un poquito este escenario. ¿Quiénes se enfrentaron? Bueno, previamente permíteme hacer un breve recuento de los acontecimientos previos. Como todos sabemos, la guerra se inicia el 5 de abril. Es un momento muy importante porque encuentra la mayor parte de nuestra escuadra en un estado de alistamiento precario, vale decir, debido a las medidas que habían tomado los gobiernos a partir de 1870 con el presidente Balta. Sí. Parte de nuestra escuadra había estado en una situación de desarme, vale decir, había sido puesta inoperativa, pensando en ese momento que el Perú nunca más iba a volver a tener ningún conflicto, ¿no? El último conflicto había sido con España. Claro. Para eso habían sido comprados la mayor parte de los buques con los que contábamos en el año 79. Sabemos pues que también la crisis fiscal por la que atravesó nuestro gobierno no permitió comprar nuevos buques, sobre todo frente al régimen chileno del año 72-73. Claro. Entonces, iniciada la guerra, la mitad de nuestra escuadra está inoperativa. Hay un esfuerzo febril por poner lo más rápido posible en servicio estos buques. Y la otra mitad era obsoleta en todo caso. Así, bueno, claro, ¿no? Entonces, pero no solo los buques estaban inoperativos, falta de repuestos, sino también nuestro personal estaba con falta de entrenamiento. La gente no navegaba desde hacía muchísimos años. Claro, la crisis ya hace pues que todo en conjunto se complique, así es, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, en un corto periodo de tiempo, nuestros marinos se esfuerzan en poner operativos todos los buques. Y quien dirige las operaciones de la guerra, ¿no? Va a ser el propio presidente Prado. Entonces Prado, en el lapso del inicio de la guerra, 5 de abril, hasta mediados del mes de mayo, él va diseñando cuál va a ser la estrategia. Entonces él concibe que la mejor forma de poder dirigir las operaciones es trasladando su centro de dirección de la guerra hacia el puerto peruano de Arica, en la medida de que este lugar estaba más cercano al teatro de operaciones, que era el departamento de Tarapacá, peruano, y el de Antofagasta en Bolivia, que había sido invadido por los chilenos. Claro. Y por este motivo él decide, hacia el 16 de mayo, no vale decir casi mes y medio después, marchar con toda la escuadra hacia el sur, llevando también algunas tropas del ejército, para poder instalarse allí y dar inicio a las operaciones navales. Claro. Y bueno, llega este 21 de mayo, en el cual se enfrentan las fuerzas peruanas, que era el Huáscar y la Independencia, si no me equivoco, mi estimado William, ¿cierto? Así es. Versus dos buques chilenos, la corbeta Esmeralda y la goleta Covadonga. Covadonga, ¿no? Efectivamente. ¿No? Pero bueno, un poco la historia, algunos la conocemos, ¿no? Bueno, fue un combate entre prácticamente entre el Huáscar y la Esmeralda fue espoloneada y bueno, fundida, ¿no? Y bueno, después pues la fragata Independencia se enfrentó, pues empezó a perseguir a la Covadonga y desgraciadamente encalló. Pero yo creo que la intención un poquito en el programa, en todo caso, no es hacer un recuento histórico, sino destacar los gestos, ¿no?, que hubieron, ¿no?, en aquel episodio histórico. Que yo creo que eso es una de las cosas que no sé tú qué opinas, John, que tenemos que rescatar, conmemorar y tomarlas como lección, ¿no? Los gestos que hubieron en ese episodio, más que el recuento histórico, que se hundió un buque, no se hundió el otro buque, le ganamos, perdimos, en fin, no sé qué te parece, ¿no? Y yo creo que podríamos empezar por el gran gesto del almirante Grau, ¿no?, de una vez haber espoloneado la Esmeralda. El capitán Arturo Prat, el capitán de la Esmeralda, pues muere en combate, ¿no? Y hay muchos sobrevivientes, no sé, la otra estábamos conversando, William. Alrededor de 62 náufragos, ¿no?, que fueron rescatados. Que fueron rescatados
por el almirante Grau y su tripulación. ¿Tú qué opinas de ese gesto, mi estimado John? Bueno, por supuesto, es un gesto muy importante porque era algo un poco inusual en la época, más aún si consideramos que en aquellos tiempos pues todavía no estaba instaurado lo que hoy se conoce como el derecho internacional humanitario, ¿no? En esa época no existía nada. No existía como tal, bueno, ya... No había Convención de Ginebra. Ni nada. No, bueno, claro, ya, digamos, lo que hoy en día es la Cruz Roja ya se había conformado, ¿no? Pero sin embargo, no había, digamos, no habían normas escritas sobre qué hacer con los sobrevivientes en caso de un combate, claro, un enfrentamiento, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, Grau, es un gran gesto que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Decide, una vez que cumple con el objetivo militar, claro, que era de destruir a la nave enemiga, claro, no recoger a los náufragos, ¿no? Y yo creo que eso de alguna otra forma, pues como digo, habla por sí mismo de qué tipo de persona, claro, era este gran marino, ¿no? Bueno, y también se destaca, en todo caso, el liderazgo de Grau sobre sus subordinados, porque me imagino que esa situación no debe haber sido, pues, de todo halagadora para absolutamente toda la tripulación, no todos, claro, tendrían, pues, esa superior calidad magnánima moral que tenía Grau, otros más, otros menos, pero a algunos de repente no les cuadró mucho la historia, sí, bueno, sobre todo pensando en lo que tú dices, claro, que no hay nada escrito. Hay algo escrito, claro, no hay algo escrito sobre las normas que se tenían que aplicar, pero sí hay una crónica muy interesante escrita por el corresponsal del diario de la Opinión Nacional, Julio Octavio Reyes, quien él narra pues cómo se produjeron todos estos acontecimientos, todos estos sucesos, ¿no? Y cómo cuando Grau toma esa decisión, por ahí se escuchó alguna voz, no de crítica, sino un poco como... sorprendida, tal vez, ¿no? Claro, pero yo creo que de alguna otra forma eso dio una gran lección precisamente a toda la tripulación y en general, bueno, a todos nosotros, hasta ahora. Que eso es las cosas que se rescatan hasta ahora, claro, ese gran espíritu humanitario, ¿no? Claro. Al solidarizarse con el vencido, ¿no? Exactamente. No matarlo, no rematarlo, sino más bien solidarizarse. Yo creo que de alguna u otra manera esa fue una gran diferencia entre el estilo de hacer la guerra del Perú y el estilo de hacer la guerra de Chile, ¿no? Claro, porque William, la otra cara de la moneda, pues justamente pues Condel y la Covadonga versus la independencia, ¿no? Muy poca distancia, ¿no? A muy poca distancia, sucedió inversamente lo contrario, ¿no? Pero como es la vida, ¿no? Como es el gran gesto por un lado y todo lo contrario por otro lado. Comandante Condel, al comandante de la Covadonga, ¿no? Al ver que la fragata Independencia había encallado, se estaba hundiendo y los marinos peruanos se estaban ahogando, él decide dar la vuelta, ¿no? Regresa y cumpliendo con su objetivo militar empieza a ametrallar a los náufragos, ¿no? Claro. Y esto sucede, ¿no? Es lo contrario a lo que hizo el almirante Grau. Ahora hay muchas versiones, ¿no? Algunos le echan la culpa pues al comandante More de haber encallado la Independencia. Bueno, sin duda él es el responsable del buque, ¿no? Pero hay que precisar también que en esa época pues la cartografía no era tan exacta, ¿no? Entonces esa teoría de la posible roca, no no graficada en la carta náutica, ¿es posible? No, sí, por supuesto. Claro, hay que también tener en cuenta que a bordo de la goleta chilena Covadonga se llevaba a bordo a un práctico inglés, ¿no? Que era quien conocía bastante toda la zona. Sería interesante ilustrar a nuestros oyentes qué cosa es un práctico. Un práctico generalmente es una persona experta que conoce muy bien determinadas zonas de la costa, especialmente los puertos, y que por lo normal asesora a los comandantes de los buques mercantes o buques de guerra, si así es solicitado, para poder efectuar una maniobra segura, ¿no? O sea, llevar la nave, digamos, a puerto seguro. Conoce todos los baches, por poner un término de tránsito. Leyendo ambas versiones, ¿no? Uno puede concluir que efectivamente, en su vehemencia, el comandante de la Independencia inicia la persecución de la Covadonga, porque esa es la orden que él tenía, ¿no? Y aparentemente la Covadonga lo guía con la asesoría de este práctico inglés por una zona que tenía poco fondo, ¿no? De repente. Claro. Ahora bien, hay que tener en cuenta pues de que la fragata Independencia era un buque grande, de gran calado, vale decir que tenía debajo de la línea de flotación una buena porción del casco estaba debajo del agua. Sí. Entonces, eso contra una cañonera de poco calado, ¿no? Hace pues de que sea más vulnerable a encontrarse con alguna roca submarina, que es lo que lamentablemente ocurrió. Claro. ¿No? Se dice también
que para infortunio del buque peruano, como los timoneles de la Independencia manejaban esta rueda de cabillas o esta rueda de gobierno, estaban expuestos al fuego de la fusilería chilena, sucesivamente 3 de ellos son muertos, ¿no? Claro. Entonces esto un poco complica la maniobra del comandante del buque de la Independencia, ¿no? Y bueno, son Claro, una suma de factores, sí, ¿no? pues porque en esos momentos me imagino, pues tú pones pues a tu timonel el más hábil, ¿no? Pero Así si es. te matan a 3, pues está el suplente, o el retén del retén, y que no tiene de repente la misma Digamos, habilidad que el una primero. cadena de hechos fatídicos Sí. que se conjugaron ese día y que lamentablemente pues llegaron a la pérdida de uno de los buques más importantes. Pero también es importante subrayar que ese hecho fatídico también de alguna manera posteriormente dio paso a un gesto, digamos, que también es importante rescatar de este episodio, ¿no? El comandante More vio mancillado de alguna manera su honor, que alguna vez lo hemos conversado Claro, por a el él se le hace micrófono, una John. junta de guerra, ¿no? ¿No? Se le declara la responsabilidad por la pérdida del buque Claro. y digamos, él voluntariamente pide quedarse en Arica y allí muere combatiendo el 7 de junio, ¿no? Muere al lado de Bolognesi. Así es, ¿no? Entonces, eso es importante, que alguna vez hemos conversado, esa gran palabra llamada honor, que en estos tiempos pues está pues en el sótano, bien guardada y bien enterrada, y Así casi es. nadie pues la tiene en cuenta, ¿no? Y William, y no solamente fue Mores, sino también creo que su tripulación lo siguió, ¿no? En ese gesto, ¿no? Que también, claro, me imagino, es algo importante de cara digamos, a la lealtad para con el superior, ¿no? Yo me imagino toda la tripulación, ¿no? Toda la gente que trabajó bajo las órdenes del comandante More, ¿no? Y sentir que su jefe, el comandante, sentía ese remordimiento, ese haber sido tocado, ¿no? En lo más hondo, ¿no? De un capitán, de un comandante de buque, sentir también de esa manera y luchar al lado, ¿no? Fieramente al lado del comandante, Claro, y del morir, comandante porque More. Y muere heroicamente. Muchos Claro. murieron, ¿no? Claro. Y bueno, y es interesante rescatar ese gesto en estos tiempos, ¿no? El tema de la lealtad para con tu superior, en caso pues de los militares, ¿no? La lealtad, digamos, del hijo para con los padres, ¿no? De los padres para con los hijos. La lealtad O sea, al líder, ¿no? Que al líder, es lo o sea, que se son debe gestos valorar. que son aplicables en estos tiempos, y la gente realmente pues el honor pues queda de lado, no todo el mundo expone su vida como le dé la gana en cualquier medio, en lo que estamos hablando pues de lo que es la farándula, en fin, pero es un gesto también rescatable, importante, ¿no? Y yo creo que uno de los más grandes gestos también, además, mi estimado John, es aquel que tiene Miguel Grau con la viuda de Prat, porque, digamos, siempre el vencido es legal, es legítimo, digamos, tener los trofeos de guerra. Así En toda es. la historia siempre ha sido así. Así Y es. Grau se desprende de eso. Entonces cuéntanos a nuestros oyentes un poquito qué es lo que sucedió, ese gran gesto de desprendimiento, ¿no? Y había uno en el momento del combate rescatando, y después él dejando de lado pues pues debe ser un orgullo inmenso pues para un vencedor tener pues la espada del vencido, me imagino, ¿no? Claro, sí, bueno, eso un poco me trae el recuerdo en la época, pues, los griegos, ¿no? Como cuando entre las ciudades de estado peleaban, muchas veces el vencido era paseado, era jalado por caballos para exhibir su cuerpo, ¿no? Y para que, digamos, el vencedor acrecentara su fama. Claro. Y en ese caso, Grau hace totalmente lo contrario, porque él, o sea, antes de retornar al Callao para llevar a su buque a reparaciones. Claro, pero perdón que te interrumpa, Sí. pero es importante subrayar, me imagino, de que es legítimo, ¿cierto? Por que el supuesto. vencedor tenga... Bueno, digamos que son normas no escritas, ¿no? Pero acá lo importante, lo rescatable es que Grau ni siquiera espera regresar al Callao para exhibir, miren, acá están las prendas. ¿no fue así? ¿No? Él, antes de retornar al Callao, ya el 2 de junio, o sea, prácticamente 9 días después del combate, Claro. le envía con una carta dirigida a la viuda de Prat todas las pertenencias antes de, digamos, que le fueron tiradas antes, o halladas, digamos, Después del combate. después del combate, se las remite a la esposa, la espada, el anillo de matrimonio, una serie de cosas, ¿no? Ujú. Y bueno, obviamente en gratitud la viuda de Prat le escribe meses después, el 1 de agosto, agradeciéndole, ¿no? Y allí es donde pues menciona y le agradece enormemente ese gesto
de caballerosidad, ¿no? Digno de un, digamos, personaje de un héroe antiguo, ¿no? Claro, porque es una cuestión pues que no era usual y creo que no se ha visto en el resto de la guerra, ¿no? Claro. De alguna otra forma, pues Grau es bueno, en algún momento también lo hemos conversado, cómo es que Grau con estos gestos, él también contribuye a forjar esa figura de Prat como héroe, ¿no? Claro. Sin Grau no hay Prat, ¿no? Efectivamente. El mismo Claro, lo Grau realza, ¿no? En las cartas, el mismo que Grau, realmente Grau escribe a la viuda de Prat, le dice, Sí. ¿no? Como usted no ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa de la gloria de su patria, ¿no? Él resalta bastante la figura de Prat como Claro. héroe nacional de Chile. Claro. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar por allá en Chile, pero la figura del almirante Grau es bien respetada allá también, ¿no? Por supuesto. Él a lo largo de la guerra, de esta campaña naval que dura 6 meses, él tiene una serie de gestos que hoy en día podríamos considerar como altamente humanitarios, ¿no? O sea, cuando efectúa bombardeos a las poblaciones costeras o instalaciones de interés militar, él siempre da las advertencias del caso, evita dañar, digamos, a la población civil y sus pertenencias, una serie de cosas, digamos, que ponen en relieve en tratar de hacer una guerra lo más humanitaria posible, ¿no? Y yo creo que también una de las cosas que se deben de resaltar en toda esta campaña naval es que pese a la pérdida de la independencia, Grau no se amilana ante esta gran desventaja, sino más bien trata de capitalizar el empleo de los pocos recursos que tenía al máximo, ¿no? Y Claro. es un solo buque con 200 hombres, obviamente con el apoyo del resto de unidades, o de las pocas unidades que tenía la escuadra. Sí, O sea, lo meritorio aquí es de cómo ese pequeño buque, exactamente. un buque que en nuestro imaginario es un buque gigante, pero en realidad es un buque de solo 60 metros de lora y con 200 tripulantes, ¿no? Logra, digamos, prácticamente desafiar a toda una escuadra poderosa Poderosísima. durante casi 6 meses, ¿no? Y Claro. todo Chile después estuvo en contra, ¿no? Incluso tuvieron que dar una orden específica para poder capturar al Huáscar, ¿no? Porque el Huáscar era el enemigo público, ¿no? Claro. La caía después de... Y era como un buque fantasma, creo, ¿no? Porque aparecía era por sí, todos imposible- lados, un puerto en otro puerto, bombardeaba puertos, hacía muchas cosas, y la gente pues decía, lo hemos visto por acá, lo hemos visto por allá, ¿no? Es un fantasma. O sea, tal es el escepticismo del gobierno y del propio almirantazgo chileno, Sí, que en este periodo que va desde el inicio de la guerra, combate de Iquique, hasta el mes de octubre, que los chilenos se encargan la construcción en Inglaterra, Ujú. país neutral, de un buque destinado específicamente para darle caza al Huáscar, ajá. que le pusieron el nombre de Arturo Prat. Bueno, tiene una historia bien interesante, pero ese buque finalmente no llegó a Chile porque el Huáscar es capturado. Claro. Pero los propios chilenos en sus documentos, Claro. ellos Ya era una dudaban desesperación de que absoluta. con lo que tenían iban a poder capturar al Huáscar. Ujú. Imagínate. Incluso el mismo presidente chileno llega a decir, no, me arrepiento de haber entrado en combate, ¿no? De haber entrado en esta guerra, en ¿no? esta guerra, ¿no? Y eso es a raíz de la captura del Rímac, ¿no? Claro. En julio del... Pero sin duda del alguna, año. esto es meritorio además, primero definitivamente por la gran habilidad marinera de Grau, ¿no? Pero tú en el comienzo de la conversación, John, comentaste de que el personal de la Marina, bueno, y de la Fuerza Peruana en sí, sea Ejército, Marina, no estaba muy entrenada, ¿cierto? Así es. Pero hay una voluntad inmensa, digamos, Por en todo supuesto. caso, de la tripulación del Huáscar Lógico. por cumplir Y esa, bien con claro, su deber, ¿no? y esa yo creo que es una de las grandes lecciones de esta guerra y de la historia en general, de que el tema de la defensa nacional nunca debe ser descuidado. Nunca. Nunca, nunca. Porque ese es el mejor seguro que tiene nuestro país para poder alcanzar sus objetivos nacionales y su desarrollo. Claro. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda nuestra historia. Y al final es un tema de equilibrio estratégico, Así ¿cierto? es, así es. O sea, Pero no solo pensemos en los vecinos, sino en las nuevas amenazas, ¿no? claro. Uno Claro, nunca sabe lo que va a ocurrir en el futuro. efectivamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa, John, William. Sin duda, pues hemos conocido un poquito más de algunos otros detalles importantes, digamos, lo más rescatable de este combate Iquique, ¿no? La caballerosidad de Grau, ¿no? Versus, pues, el infortunio de la independencia. Dentro del infortunio de la independencia, el gran gesto de resarcir el honor perdido por parte de Mora y su tripulación, ¿no? El gesto de caballerosidad de Grau
para con la viuda de Arturo Prat, y lo que tú dijiste hace un segundo, John, ¿no? La gran lección acá es nunca bajar los brazos y siempre estar preparado para cualquier momento, ¿no? Así es, serlo, ¿no? Simplemente disuasivos. Así es. Bueno, como empecé un poquito tarde, 1000 disculpas, pero se me fue el programa, iba a decir un par de noticias, pero bueno, nada, ya nos veremos este jueves a las 11 de la mañana, como siempre, aquí en Radio Libertad, en Embarcado. No se olviden de visitar nuestra página web www.marina.mil.pe, visitar nuestro Facebook y nuestro Twitter @naval_Perú. Nos vemos el jueves. Chau. Yo quisiera inventar palabras que nadie ha dicho jamás. En Radio Libertad hemos presentado Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. No te olvides, estamos aquí en Radio Libertad todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. Buen viento y buena mar.